Bienvenidos al curso Estructura de la Materia. En este vídeo vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares y aprenderemos a utilizarlas para justificar muchos hechos químicos que nos preguntan en nuestros exámenes del curso y en las pruebas de acceso a la universidad. Concretamente vamos a hablar de 3 fuerzas. En la descripción te dejo el minuto exacto donde empieza cada fuerza por si te interesa repasar alguna en concreto. Las fuerzas son la de dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y dipolo instantáneo-dipolo inducido. Y cada fuerza viene con su ejemplo de un ejercicio tipo selectividad. Vamos a ello. ¿Te acuerdas de las moléculas polares que tenían un polo positivo y un polo negativo? Las comparamos con imanes para entenderlas, pero no es lo mismo, porque estos polos no son permanentes, son dipolos eléctricos. Fíjate que aquí hay polos del mismo signo que están muy cercas, o sea que van a aparecer fuerzas de repulsión. Uy, fuerzas de repulsión, esto quiere decir que es un sistema con mucha energía. Sabemos de termodinámica que todos los sistemas tienden a la mínima energía. Bueno, de termodinámica y de lógica, porque ¿acaso tú no intentas conseguir los máximos resultados con la mínima energía? Pues las moléculas también. Entonces, ¿qué hacen para estar en un estado de mínima energía? Pues en este caso, ordenarse. Y aquí tenemos todos los dipolos de las moléculas polares ordenados. De estas formas, las fuerzas de repulsión se minimizan. O sea que los dipolos se ordenan porque así tienen una orientación correcta que disminuye la energía del sistema, porque se maximizan las atracciones electrostáticas entre los polos opuestos, que eso sí que hace que haya menos energía. O sea que si las moléculas son polares, aparecen fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas entre moléculas. Estas fuerzas no son tan fuertes como un enlace iónico o un enlace covalente, por eso no las llegamos a llamar enlaces, sino fuerzas intermoleculares. Pero aunque sean débiles, son suficientes para justificar un montón de características químicas, como por ejemplo que una sustancia tenga un punto de ebullición más alto que otra. Y ahora vamos a hacer un ejercicio tipo selectividad para que veas cómo justificamos un punto de ebullición con la polaridad de una molécula. Y ahora vamos a resolver un ejercicio tipo selectividad con lo que acabamos de aprender. Y el ejercicio dice así: el clorometano nos da la fórmula y el metano nos da la fórmula. Tienen masas moleculares similares, pero sus puntos de ebullición son muy diferentes. Fíjate que el metano tiene un punto de menos 161 grados centígrados, cuidado porque aquí son valores negativos, y el clorometano es de menos 24 grados centígrados. Este punto de ebullición es mucho más alto porque son valores negativos, o sea, el metano a temperatura ambiente es un gas, el clorometano también es un gas, pero el clorometano, su punto de ebullición es mucho mayor, con lo cual podríamos licuarlo mucho más fácilmente. Y te pide el A, determina si cada molécula si es polar o apolar, y que justifiques utilizando la polaridad y el tipo de fuerzas intermoleculares, o sea, lo que acabamos de ver, si el punto de por qué el punto de ebullición del clorometano es mucho mayor que el del metano. Vamos a justificar el apartado A, donde nos pedían la geometría del metano. Bien, el carbono está unido a 4 hidrógenos, aquí tenemos el carbono y los 4 hidrógenos y tiene una geometría tetraédrica. Esto a estas alturas del curso ya sabemos que el metano es tetraédrico. Si tú no lo sabes, te recomiendo el vídeo Geometría molecular de este mismo curso que está en la misma lista de reproducción. Partiendo del que el metano es tetraédrico, sabemos que el enlace carbono-hidrógeno, el carbono y el hidrógeno sí que hay una pequeña diferencia de electronegatividad. Entonces sí que el enlace tendrá un dipolo o tendrá un momento dipolar, que es lo mismo. Pero aunque los enlaces sí que tengan dipolos, como es una molécula simétrica, estos dipolos se compensan. Por tanto, el metano es apolar. Ya queda justificado su polaridad.
El clorometano también tiene una geometría tetraédrica. Fíjate que donde antes había un hidrógeno, ahora se ha puesto un átomo de cloro. El enlace carbono-cloro es polar, porque aquí entre el cloro y el carbono sí que hay mucha diferencia de electronegatividad. Este enlace covalente será un dipolo o tendrá un momento dipolar, que es lo mismo. Entre el carbono y los hidrógenos, estos enlaces covalentes de aquí, también tienen dipolos, pero son mucho más pequeños que este dipolo de aquí. Como ahora la molécula no es simétrica, los dipolos no se cancelan. Por tanto, esta molécula sí que es polar. Y ahora que ya hemos justificado la polaridad de la molécula a través de su geometría, vamos a contestar el apartado B, que nos pedía que justificáramos el punto de ebullición, concretamente porque el punto de ebullición del clorometano es más alto que el del metano. Pues fijaros que la justificación es sencillísima. El punto de ebullición del clorometano es mucho mayor porque es una molécula polar y presenta fuerzas dipolo-dipolo. Y el metano es apolar y no presenta estas fuerzas. Estas fuerzas que acabamos de ver se llaman fuerzas de Kisson. Y pasamos al siguiente tipo de fuerza intermolecular, porque sí, hay varias, claro. Y fíjate muy bien en la siguiente fuerza intermolecular. Tenemos una molécula polar con su polo negativo y su polo positivo y puede estar al lado de una molécula apolar que no tiene ningún tipo de polo. Pero como aquí en este enlace hay electrones moviéndose, este polo negativo, por ejemplo, podría repeler durante un instante los electrones y crear aquí un polo positivo, creando una polaridad inducida en la otra molécula. Entonces decimos que se ha creado un dipolo inducido. Esta molécula es apolar, pero se ha inducido un dipolo. Aquí aparecerán también fuerzas intermoleculares, pero estas fuerzas van a ser mucho más débiles que las que hemos visto anteriormente, que eran las fuerzas de Kisson, que eran entre moléculas polares. Y estas fuerzas dipolo inducido se llaman fuerzas de Debye. Acuérdate que el dipolo inducido viene de una molécula apolar. Vamos a resolver un ejercicio tipo selectividad donde hay que utilizar el concepto nuevo que hemos aprendido de fuerzas de Debye, o sea, fuerzas dipolo inducido. Y el enunciado dice que el cloruro de hidrógeno es una molécula polar, mientras que el cloro es apolar. El hexano es un disolvente apolar. Sin embargo, el clorhídrico se disuelve algo mejor en hexano que el cloro y te pide que justifiques este comportamiento utilizando el concepto de dipolo inducido. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Fíjate que este problema sería difícil si te pidieran que te preguntaran que en el hexano cuál de las dos moléculas, el cloruro de hidrógeno o el cloro, cuál se disuelve mejor. Entonces sería un problema muy difícil, pero eso no va a pasar en segundo de bachillerato. Solo te preguntan, te dan el hecho, el fenómeno que ya pasa y te piden que lo justifiques. Y muchísimas veces te dan el concepto mediante el cual tienes que justificarlo, con lo cual se convierte en un ejercicio muy sencillo si tienes las ideas claras. Y como los que hemos seguido este curso tenemos las ideas muy claras y tenemos muy claro lo que es un dipolo y un dipolo inducido, podemos justificar esto de una forma muy sencilla y sin ningún tipo de problemas. Y decimos que el cloruro de hidrógeno se disuelve mejor en hexano que el cloro, porque el cloruro de hidrógeno es una molécula polar. Entonces puede inducir dipolos en el hexano, que el enunciado nos ha dicho que es apolar. Y se pueden crear fuerzas de Debye, que aunque son fuerzas débiles, es la diferencia que hace falta para que haya una mayor solubilidad en el cloruro de hidrógeno que en el cloro. Vamos a ver las últimas fuerzas intermoleculares del vídeo. Fíjate bien lo sencillas que son. Tenemos ahora una molécula apolar. No tiene ningún polo positivo ni ningún polo negativo. Y aquí al lado otra molécula apolar. Ni polo positivo ni polo negativo. Entonces dices, bueno, pues entre ellas no puede aparecer fuerzas intermoleculares. Pues te equivocas, porque aquí en el enlace hay electrones en movimiento. Siempre que hay electrones en movimiento,
Pues, ¿qué puede pasar? En un instante determinado se puede crear un dipolo instantáneo, o sea, aparece una carga negativa y una carga positiva. Un dipolo que dura un instante. ¿Y qué puede pasar? Pues que este dipolo, aunque sea instantáneo, puede inducir en la otra molécula otro dipolo inducido instantáneo. Y durante unos instantes tenemos dos dipolos. Y como hay una carga negativa aquí y una carga positiva, habrá una fuerza intermolecular que será muy, muy débil, la más débil de todas las que hemos visto, pero lo suficientemente fuerte como para poder justificar muchos hechos como el que vamos a ver ahora resolviendo un problema. Las últimas fuerzas que hemos visto se llaman fuerzas de Landon y con ellas vamos a resolver un ejercicio tipo selectividad, que son ejercicios muy, muy, muy recurrentes que también puede que te toquen a ti. Pues venga, vamos a ello. Y el ejercicio dice, el bromo y el yodo son moléculas diatómicas formadas por átomos del mismo elemento, por lo que ambas son apolares. A temperatura ambiente el bromo es líquido, mientras que el yodo es sólido y te piden que justifiques esta diferencia de estado. Además te dicen que utilices el concepto de fuerzas de dispersión de Landon. En este caso nos dicen el concepto que tenemos que utilizar. A veces esto no lo dicen, pero de todas formas el ejercicio es sencillo porque el hecho siempre te lo van a dar y solo te piden una justificación. Entonces, aquí como tenemos que el bromo son dos átomos iguales y el yodo son dos átomos iguales, son moléculas claramente apolares. La única fuerza intermolecular que puede haber entre ellas son dipolos instantáneos que induzcan otro dipolo inducido instantáneo, o sea, fuerzas de Landon. Venga, pues vamos a ver cómo lo podríamos escribir. Sabemos que lo tenemos que justificar por fuerzas de Landon, o sea, de dipolos instantáneos. Y las dos son moléculas apolares. Sabemos que el yodo en el grupo de los halógenos está más abajo que el bromo, por tanto es un átomo más grande. Es más grande porque tiene más electrones, tiene más nube electrónica, que es más extensa y más fácil de deformar. Por tanto, será más fácil hacer dipolos instantáneos y que estos induzcan a la molécula de al lado otro dipolo instantáneo. Lo podemos escribir así. El yodo tiene más electrones y es más grande que el bromo. Su nube electrónica es más extensa, más fácil de deformar, mayor polarizabilidad. Eso hace que el yodo se generen dipolos instantáneos más intensos o más fuertes, podemos decir, que inducen dipolos más fuertes en las moléculas vecinas. Por tanto, las fuerzas de Landon en el yodo son más intensas que en el bromo y esto hace que el yodo sea sólido y el bromo líquido, hecho que ya te daban en el problema. Pues ya queda perfectamente justificado. Y acabamos con un resumen rápido. Fuerzas dipolo-dipolo son dos dipolos reales que vienen de moléculas polares. Son las fuerzas más fuertes de estas tres. Las siguientes fuerzas son dipolo real de una molécula que es polar que induce un dipolo en la molécula de al lado que era apolar. Y las últimas fuerzas, que son las más débiles, son entre dos moléculas apolares, que una se crea un dipolo instantáneo y induce a la de al lado un dipolo inducido.